Vamos a ver cómo sería la solución de intersección y unión de intervalos mediante un método gráfico. La idea de este método es utilizar la imagen que tenemos previamente en el apunte para hacer lo siguiente. Para calcular, por ejemplo, esta intersección, simplemente trazamos una recta real y trazamos todos los puntos de interés en los que me están indicando. Por ejemplo, aparece el 0, muy importante, aparece el 16, antes del 16 está el 5, no importa que no estén bien escalados, solamente que aparezcan, y el menos 3 está a la izquierda. Y ahora el siguiente paso simplemente es ubicar cada intervalo. Como tengo el intervalo de menos 3 a 5, lo voy a poner en color verde, será cerrado porque está tocando el menos 3, llega hasta el 5, también cerrado, y ahora voy a poner en otro color el 0,16, que en este caso es abierto, entonces ponemos una bolita abierta hasta el 16. Y la intersección simplemente es aquellos puntos donde las dos rectas, dada esta recta y esta recta, donde se cruzan. Si nos damos cuenta, se van a cruzar desde el 0, que es lo que yo tengo aquí señalado, hasta el número 5. Esto que está aquí señalando en color rojo con el apuntador es la intersección. Simplemente hay que determinar qué valores van a tener. Claramente está entre 0 y 5 porque son donde las líneas se cruzan. Eso es lo que significa la intersección. Entonces la solución de esto va a ser el intervalo de 0 a 5. Solo hay que verificar si es abierto o cerrado. Para eso nos fijamos en estos cruces. Si aquí en la línea verde sí toca el 0 porque precisamente pasa por ahí, pero la línea azul no toca el 0. Con un elemento que no toque un punto quiere decir que siempre va a ser abierto. En este caso el 0 no toca la línea azul, pero sí la línea verde. Por lo tanto, como no toca el azul, eso va a ser un intervalo abierto en el 0. ¿Qué pasa en el 5? En el 5 sí toca la línea verde porque es cerrado en ese punto y también toca la línea azul. Como tocan las dos líneas en el punto 5, que es lo que tenemos aquí, en el punto 5 será un intervalo cerrado. Y entonces esa será mi solución. Vamos a ver más ejemplos para esto. Ahora vamos a ver este. En este caso tenemos lo mismo, que tenemos que sacar una recta real, trazo mi recta real y trazo todos los puntos en que me están importando a mí. Por ejemplo, necesito trazar el 0, que está por acá, el menos 1, el menos 2 y el menos 4. Repito, no importa que no haya un orden, es decir, que estén bien ubicados. Bien ubicados me refiero con una escala, que estén bien escalados. Que estén bien ubicados sí es muy importante, acomodarlos en el orden en el que van. Por ejemplo, menos 4, menos 2, menos 1, 0, ese es el orden adecuado. Ahora, el siguiente procedimiento es trazar cada intervalo de acuerdo a lo que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, empiezo con el intervalo de menos 4 a 1. En menos 4 es cerrado, que es por eso tengo que poner un circulito cerrado, hasta el menos 1. Y en el menos 1 es un circulito abierto. Ahora, la siguiente línea lo vamos a poner del menos 2 al 0. Es abierto en menos 2 y cerrado en 0. Esta es la diferencia. ¿Dónde es la intersección? ¿Qué es lo que me están pidiendo a mí? La intersección es donde se cruzan las dos líneas. En este caso podemos ver que se cruzan de menos 2 a 1, a menos 1, perdón. Entonces, como va de menos 2 a menos 1, esa va a ser mi solución. Voy a tener que poner que esta solución va a ser el intervalo de menos 2 a menos 1. Ahora voy a verificar si son abiertos o cerrados. Como puede observar, tanto en el menos 2 como en el menos 1, solo una de las dos líneas pasa por el menos 2. En el menos 2 pasa la línea roja, pero no la línea verde. Eso va a hacer que tengamos un intervalo abierto en menos 2 y lo ponemos. El mismo fenómeno pasa en el menos 1. En el menos 1 ahora no toca la línea roja porque es abierto, es un circulito abierto, pero sí toca la línea verde. Por lo tanto va a ser un intervalo abierto. Vamos a ver otros ejemplos para que vean que esto es muy sencillo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora yo quiero calcular también una intersección, pero ya doble? Es decir, ya hay dos intersecciones o tres intervalos que están jugando y queremos ver sus intersecciones. Para ver las intersecciones de este tipo tenemos que calcular otra vez el mismo proceso. Trazo mi línea recta y ahora voy a poner los puntos de interés. En este caso tengo el menos 3, el menos 2, el 4 y el 9. Tanto el punto menos infinito como el punto infinito no los puedo dibujar, no se pueden dibujar en una recta real, solamente los vamos a dejar representados de la siguiente manera. Menos infinito sin ponerle una línea, e infinito positivo sin ponerle unas líneas. Es decir, no puedo poner líneas porque estaría diciendo que esos números existen y estos no son números, no existen. Siguiente paso, al igual que los anteriores, trazamos nuestros intervalos. Entonces el menos infinito 9 simplemente se va a representar así, una línea hasta el 9 cerrado. El hecho de que yo ponga la línea aquí abierta y no la cierre quiere decir que va a menos infinito.
Luego el siguiente punto o el siguiente intervalo es de menos 3 a 4, ambos abiertos. Entonces de menos 3 abierto a 4 abierto. Y para finalizar de menos 2 a infinito. Entonces de menos 2 va abierto hasta el infinito. Y ahora, a diferencia del caso de una intersección con dos intervalos, cuando tenemos ya varias intersecciones, ahora tienen que cumplirse que se tiene que cumplir que tres líneas, que son esta roja, esta azul y esta verde, coinciden. Donde coinciden al mismo tiempo las tres líneas. Si me doy cuenta que de menos 2 a menos 3 solo coincide la azul y la verde, eso quiere decir que no están las tres. Lo mismo pasa de 4 a 9, de 4 a 9 solo coincide la roja y la verde. El único lugar donde coinciden las tres es precisamente de menos 2 a 4. Ahí coinciden perfectamente las tres, aquí están claramente. Y entonces la solución de esto va a ser igual al intervalo de menos 2 a 4. Solo tengo que fijarme si son abiertos o cerrados. En este caso, el menos 2 toca la línea verde, toca la línea azul, pero no toca la línea roja. Con uno que no toque, siempre va a ser abierto. Entonces, toca la verde, toca la azul, pero no toca la roja, porque precisamente ahí es un intervalo abierto. Por lo tanto, tiene que ser abierto. Y el mismo fenómeno pasa en el 4, porque en el 4 toca la línea verde, toca la línea roja, pero no toca la línea azul. Por lo tanto, con uno que no toca, tiene que ser abierto. Y listo, tendremos mi resultado. Vamos a ver un par de ejemplos más para finalizar esto, porque el tema es muy sencillo. Ahora, ¿qué pasa en la situación que tenemos a continuación? Que me piden calcular una unión, ya no me están pidiendo intersecciones. Entonces, para uniones el procedimiento va a ser muy parecido. Trazamos nuestra línea recta, ponemos los puntos de interés, en este caso tenemos el punto menos 1, el punto 3, el punto 7 y el punto 8, acomodados como deben de ser, menos 1, 3, 7 y 8. Y ahora volvemos a trazar los intervalos de acuerdo a lo que tenemos. Entonces de menos 3 a 7 es abierto en menos 3, no lo toca, cerrado en 7, toco este circulito lleno, y luego es de menos 1 a 8 el otro intervalo, ambos cerrados, entonces sería de menos 1 a 8 cerrado. Y lo que representa la unión, que es lo que me están solicitando a mí, lo que representa la unión es juntar las dos líneas. Es decir, como si las pegáramos unas con otras. ¿Qué línea general se tiene? En este caso, como la línea azul es más grande que la línea verde al momento de pegarla llega a ser toda o un pedacito de la línea azul. Es decir, si yo pegara la línea verde tendría esto aquí encimado. Y la unión representa todas las líneas pegadas ahora. En este caso, toda la línea pegada me va a dar el intervalo de menos 1 a 8. De menos 1 a 8. Ahora, ¿solo son abiertos o cerrados? Pues solo en este caso, a diferencia de la intersección, me tengo que fijar solamente cómo están los extremos. Si los extremos son cerrados, esto va cerrado. Entonces en este caso va de menos 1 a 8. Ahora vamos a ver qué pasa en una situación curiosa, que es la que sigue. En este caso, volvemos a dibujar mi recta real. Pongo los números involucrados, el menos 11, el menos 3, el 0 y el 2. Trazo mis intervalos de menos 11 a 3, es abierto en menos 11, cerrado en menos 3, y luego de 0 a 2, cerrado en el 0 y cerrado en 2. En este caso, como podemos ver, me están preguntando la intersección. La intersección de estos dos intervalos, no hay ningún lado donde estas dos rectas se junten, no pasan por ningún momento iguales, no hay. Eso quiere decir que la solución de esto es el vacío, es decir, que esta línea no se cruza con esta, que es lo que buscamos en la intersección. No hay ningún punto donde se crucen, no está una encima de la otra. Como no está ninguna encima de la otra, no hay puntos donde se crucen, y se dice entonces que la solución de estos intervalos es el vacío, lo cual se representa de la siguiente manera: vacío. Eso va a querer decir que no hay elementos, no hay ningún elemento que esté en este intervalo y en este intervalo al mismo tiempo. Aprovechando el dibujo, si a mí me hubiesen pedido de menos 11, menos 3, unión 0,2, aquí es curioso, porque la unión representa elementos que están en este intervalo o elementos que están en este intervalo, o los dos al mismo tiempo. Eso traduce en lo siguiente: ¿dónde aparecen las líneas? ¿En dónde están apareciendo las líneas? La unión simplemente quiere decir que vamos a tomar esto y le vamos
a como pegar, que eso es el unir, esto de aquí. Esta solución es curiosa porque la solución a esto, como no se cruzan las líneas, no se cruzan, la unión de este intervalo sigue siendo el mismo. Es decir, la unión de intervalos disjuntos, así se conocen estos intervalos que no se cruzan, es los mismos intervalos disjuntos. Mientras que la intersección de intervalos disjuntos, es decir, que no se cruzan, su intersección siempre es el vacío. Espero haya quedado un poco claro. Vamos con un par de ejemplos más y ya para acabar esto. Lo que les mencionaba con este tipo de intervalo, vamos a ver qué pasa. Pongo mi dibujo, pongo el -4, pongo el 1, pongo el 2 y pongo el 5, que son los valores que están apareciendo. Entonces de -4 a 2 es abierto, entonces en -4 es abierto, hasta el 2 que es abierto. Del 1 al 5 en el 1 es abierto, vamos a cambiar el color, del 1 es abierto hasta el 5, en el 5 es cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Me están solicitando la unión. Como me están solicitando la unión, es aquellos valores donde es juntar o pegar estos intervalos. Es decir, juntar esta línea, juntándola con esta, es básicamente hacerla azul hacia arriba y tener un dibujo más o menos así. Esta sería la del del -4 al 2, y pegarle la del 1 hasta el 5. Entonces, lo que estamos representando aquí abajo es la unión, estamos fusionando estas dos rectas. Al fusionar estas dos rectas, ¿cuál es el intervalo que determina? Pues voy de -4 hasta 5. Y esa será la solución, de -4 a 5. Y solamente me fijo en los extremos. ¿Qué está pasando? En el -4 es abierto, mientras que en el 5 es cerrado. Entonces voy a ponerlo de -4 abierto en 5. Y listo, ya tenemos esta unión. Vamos a ver qué pasa cuando ya mezclamos uniones e intersecciones. Esto que yo tengo aquí. Lo primero que tengo que hacer es calcular en una línea recta exactamente todos los puntos de interés que me aparezcan en orden adecuado. En este caso vamos a empezar con el -3, el -1, el 0, el 4, el 5 y el 9, que son todos los valores que están apareciendo en mis intervalos. Entonces empezamos el -3 al 4, es cerrado, lo voy a poner en color verde, de -3 cerrado hasta el 4 cerrado. Luego, ¿qué elemento sigue? Del 5 al 9, del 5 al 9 lo voy a poner en color rojo, abierto en 5, cerrado en 9. Y para finalizar, en color azul voy a poner el -1, 0, que es abierto en -1, cerrado en 0. Entonces, lo primero que me piden es calcular la unión entre -3, 4 y 5 y 9, que sería juntar la línea verde con la línea roja. Pero, como en un ejemplo anterior, como los dos intervalos, el que está en verde y el que está en rojo, no se intersectan, es decir, no se cruzan, o no puedo meter uno por el otro, quiere decir que son disjuntos. Entonces habíamos dicho que la unión de estos dos sigue siendo ella misma. Entonces la unión de estos dos intervalos sigue siendo unión de aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la solución de esta primera parte? Ella misma. Entonces, como es ella misma, simplemente tengo que fijarme ahora que el verde y el rojo son un mismo color. Eso lo voy a poner abajo y espero no confundir a nadie. Lo que estamos diciendo es que la solución de esto que tenemos aquí es ella misma. Y si lo pongo en color negro sería lo siguiente. Sería de -3 a 4 y de 5 a 9. Esto que estoy pintando en color negro representa la unión de estos dos intervalos, ya no como uno de ellos independiente, sino como la solución. Y ahora solo me tengo que fijar entre lo que está en color negro, que resultó ser la unión, y lo de color azul, que es el -1, 0, la intersección, es decir, donde se cruzan. Claramente lo que está en color negro, del 5 al 9, nunca se va a cruzar con el azulito que tenemos aquí. Entonces esto no va a ser parte de la solución. Y observamos que la parte en negro, que es parte de esta unión, se cruza con el intervalo azul de -1 a 0. Entonces de -1 a 0 será mi solución. Listo, vamos a ponerlo de -1 a 0. Solo falta ver si es abierto o cerrado. En el -1 va a ser abierto porque no toca la línea azul, pero sí la línea negra. Y en el 0 va a ser cerrado porque en ambas líneas toca el intervalo. Entonces esto va a ser abierto y cerrado. Y así, espero no haberlos confundido porque este tema es un poco más raro, pero así se hace. Para finalizar, vamos a ver un ejemplo contrario. Cuando ahora me están pidiendo primero una intersección y después de la intersección me están pidiendo una unión. Nuevamente el mismo proceso, tras una línea recta, todos los puntos involucrados, que ese sería el -10, el 0, el 1, el 9, el 10
y el 11. Y vuelvo a poner los intervalos. Entonces primero vamos a poner el intervalo de menos 10 a 9, que es cerrado en menos 10, hasta cerrado en 9. Luego vamos a poner en color rojo el de 10 al 11, del 10 cerrado al 11 cerrado, y finalmente en color azul el 0,1, que es abierto en 0 y abierto en 1. Como primero me están solicitando esta intersección que tenemos aquí, me están pidiendo la intersección entre la línea verde y la línea roja. Como podemos ver, no se cruzan. Como no se cruzan, ya habíamos visto anteriormente que la solución de estos dos es el vacío. Entonces esto se puede escribir como el vacío unión el intervalo 0, 1. Y ahora, cuando nosotros tenemos este tipo de operaciones, unión el vacío representa nada. Y la unión básicamente significa pegar. Entonces, al intervalo 0, 1 le estamos pegando la nada. Entonces, si tú a algo le pegas la nada, pues básicamente no le estás haciendo nada a ese conjunto. Simplemente quedaría igual. Es decir, esto sería el intervalo 0, 1. Visto en el dibujito, pues no podemos dibujarlo porque el vacío no existe. Entonces, como el vacío, bueno, sí existe, lo que pasa es que no lo puedo representar porque no está. Entonces, la intersección de estos dos, del verde y el rojo, que es esto que tenemos aquí, es el vacío. El vacío, como no lo puedo dibujar, pues básicamente cuando yo le uno este intervalo que queda aquí, pues solamente queda el de aquí, porque no le estoy pegando nada. Espero que me entiendan esta parte. Si no, pues ya con los ejercicios y se verán las dudas ahí. Suerte, muchachos.